eh, se inscriban al SWAM, Ajá. de todos los estados. No sé si hayan tenido la oportunidad de escuchar y ver el programa Catalejo, del cual nos enviaron la información los compañeros administrativos, este, que fueron 3 días, viernes, sábado y domingo, en horarios diferentes. Y ahí precisamente hablaban de esta oportunidad que nos da la Universidad de Guadalajara por medio del SWAM para que nosotros, personas adultas, podamos continuar fortaleciendo nuestros conocimientos, ¿verdad? Y dándolos a conocer, también poniéndolos en la mesa para que otros también los aprovechen, ¿verdad? Entonces, estuvo muy bien el programa, muy interesante, muy bien llevado, y aparte de eso, pues muchísima información que a lo mejor no teníamos precisa antes, pero ya con la información que nos dieron mediante ese programa o por medio de ese programa, pues ya conocemos un poco más del SWAM, sus antecedentes, ¿verdad? Precisamente uno de los maestros, el maestro Víctor Hugo, en paz descanse, pues creo que fue de los fundadores de este programa. Y allí se encontraban en ese programa precisamente dos personas que tuvieron mucha participación. Y pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que compañeros así como Gaby en otros estados, por ejemplo, Sonora, pues está presente aquí, ¿verdad? Con nosotros. No recuerdo si el año pasado me tocó en inglés básico compartir, creo que fue en ese curso, compartir con una compañera que vivía en España. Ah, Entonces, caray. sí, eh, se conectaba al curso, creo que sí fue del curso de inglés básico. Entonces, hasta eso permite pues el SWAM en ese caso, que también de otros países de habla hispana, pues lo hagan. Bien, pues como vamos a llevar a cabo nuestra sesión, la número 6, hoy 4 de mayo, pues vamos a empezar con el pase de lista, a ver cuántos estamos conectados, ¿no? Teresita Eugenia Barragán Hurtado, María Santana González Hernández, Presente, maestro. gracias. María de Los Ángeles Grajeda Cota, no. Alba Luz Izaguirre Soto, María del Socorro López González, Presente, maestro. gracias. Usted. Gabriela Miranda Morales, Presente, maestro. muy bien. Judith Padilla Muñoz, Eva Luz Robles Trujillo, a ver si ya se haya recuperado, ojalá esté bien. María de la Luz Rubalcaba, María Felicita Sandoval Joaquinero, Ana María Ulloa Bueno, Sabina Eloísa Velasco Pineda. Bien, bueno, estamos 4, 3 ustedes y su servidor. Bueno, iniciamos de todas formas, nuestra sesión debe continuar, ¿verdad? Como se dice, el show debe continuar. Bueno, una de las actividades que estuvimos trabajando en la vez pasada, o que quedó pendiente, pero que estuvimos comentando sobre ella, es la medición de los ángulos que les envié yo en un archivo y decir cómo se llama, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor se llevaron una media hora o quienes todavía le batallaron un poquito con la colocación del transportador, pero sí se llevó a cabo, ¿verdad? De alguna manera lo podemos empezar a revisar y pues como son poquitos, pues vamos a participar todos, ¿verdad? Para ver qué tal nos fue.
En el ángulo A, ¿cuánto fue la medida? María Santa Ana o Santa. ¿De cuánto le dio el ángulo? No nos abandona, Santa. Bien, a ver, continuamos. Parece ser que se nos quedó por ahí la pregunta. María del Socorro López González, el primer ángulo, el ángulo A, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto midió? 70 grados, 70 grados, un bueno, ángulo vamos a decir positivo, positivo, podemos decir con esa característica y que se llama agudo, porque es menor de 90 menor grados. de 90 grados. Ok. Bien, vamos con, a ver quién más está por aquí. Gaby, el del ángulo B, bueno, hasta por observación, ¿verdad? Pues es el de 90 grados, ¿no? 90 grados y Es ese recto, ¿no? es un ángulo recto. También Ajá. pudiéramos dar esa característica que nos dijo Socorro, que es un ángulo positivo, ¿verdad? Ajá. Bueno, en el tercero, la letra C, según mi cálculo, aproximadamente era de 100 grados. No sé si lo hayan medido y tengan esa graduación. Y pues obviamente pasa del ángulo recto, pues vamos a llamarlo ángulo obtuso, ¿verdad? Ángulo obtuso. Bien. Otra vez, vamos con Santa. A ver si ya nos ayuda. El ángulo D, que también es por observación casi. Sí. ¿Cuánto nos da el ángulo ahí, Santa? Ah, no está, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ¿verdad? Ah. ¿Cuánto nos da, Santa? Disculpe, es que tenía apagado el micrófono. Ok, a ver, dígame. Es que este nos da, Es un ángulo que se da hasta formar la línea horizontal. ¿Cuánto medirá ese ángulo hasta por observación? Sería el resultado, ¿verdad? sí, este mide 50. No. Estamos en el ángulo D, Sí, en el primero del medio. sí, en la segunda línea. En la segunda línea, en el orden que llevamos. Sí. Ese ángulo que da media vuelta, ¿cuánto mide? Dice mide 100. Es el D. Ujú. Si Sí. usted coloca su transportador, se va a dar cuenta que la medida es lo del transportador de manera completa. ¿Y cuánto mide el transportador o cuántos grados nos Pues mide el transportador? Sí, dígame. 160. 160 o 180. 180. 180. Entonces mide 180. Por eso decía yo 180. hasta por observación, 180 grados. Y ese es un ángulo, ¿cómo se le llama a ese ángulo que mide 180 grados? ¿Qué nombre recibe? ¿Un ángulo? Ese es un ángulo convexo. Es un ángulo. Ahorita no me use la palabra convexo ni cóncavo, no. Ahorita vamos a ver la información que yo les prometí. Es un ángulo llano. Su Llano. nombre es llano, ¿sí? O de media vuelta. También se pudiera utilizar. Ok, el ángulo E, Socorro nuevamente, ayúdenos. Mide 40 grados, Un aproximado de 40 grados. es un Pudiéramos, ángulo positivo o positivo, ¿sí? y es un ángulo agudo. Agudo, ¿sí? Ok. En el ángulo de la letra F, Gaby, ¿nos ayuda? ¿Cuánto más o menos le da a usted la medida de ese ángulo? 130 grados. 130 grados, un aproximado, puede ser 129, 131, no sé, Ajá. o sea, dependiendo de cómo también, acuérdense Ajá. que hay variaciones. ¿Y ese es un ángulo? ¿Cuál será su nombre? Pues, Un no es ángulo obtuso. obtuso, sí, obtuso. Recuerden que por la medida por la graduación del ángulo, por la medida de sus grados,
o por la medida que tiene el ángulo, dependiendo de la abertura que haya generado. Recuerden que son ángulos menores de 90 grados y que reciben el nombre de ángulos agudos. Ángulos que miden 90 grados y ese es un ángulo recto. Ujú. Ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados son ángulos obtusos. Ujú. El ángulo llano o el ángulo de media vuelta es de 180 grados, ¿verdad? Y de ahí se pueden derivar otros que midan más de 180 o que sean de vuelta completa. ¿Sí? Bien, vamos a la tercera línea. El ángulo G a mí me dio un aproximado de 83 grados, que no estaría mal decir que serían 85, pero está entre esa graduación. ¿Sí? Y por lo tanto, como es menor de 90 grados, es un ángulo agudo. ¿Sí? ¿Cuál maestro? El de la letra G en la el tercera línea. el primero. Sí, el Sí, el primero, último. el El primero primero de de la la última tercera línea. línea. Ujú. Ok. Es un aproximado, de 83 grados. Ajá, sí. Yo lo medí de 80. Muy bien, Ajá. no hay problema, es 80 grados. Aquí el asunto, como les digo, es medir y decir qué nombre recibe por esa medida. Vamos al segundo de la última línea, al ángulo H. Es un ángulo que pasa de la media vuelta y tiene más grados hacia el lado inferior. Ujú. Más o menos como cuánto nos dio ahí A mí me dio 248. 248. ¿Quién me dijo el resultado? ¿Teresita? Sí, Teresita. Ah, ok, Buenos días. Teresita. Buenos días, 248. Muy bien, o sea, pasa del ángulo llano, ¿verdad? Sí. Le puse cóncavo o entrante. Mm, pudiera decir, ¿sí? En el caso de los cóncavos, en el caso de los entrantes, en el caso de los diedros y de los poliedros y todos esos nombres que de repente aparecen en una obra de matemáticas o en un texto matemático, son como un tipo de clasificaciones. Y ahí es difícil decir cuánto mide exactamente ese tipo de ángulo. Ahorita vamos a ver en el caso de los cóncavos y convexos la información, por eso les digo que pudiera ser Bueno, esperarnos un poquito para ver eso, pero igual, sí es un ángulo de ese tipo mayor de 180 grados. ¿Verdad? maestro, Sí, dígame. ese ángulo, ¿cómo se mide? Porque según yo era por fuera o cómo, no le No, entendí cómo puede medirlo. prolongar, como ya sabemos que al dar la media vuelta son 180 grados, que Ajá. es lo que nos da en el ángulo Ya. D, en el ángulo D. Ah, Y ok. puede usted colocar, voltea su transportador, lo pone de cabeza, pero ubica igualmente su cruce de las líneas que marca el transportador. ¿Sí? Ya nos están proyectando los compañeros. En vez de colocarlo sobre la línea superior o aparte, en la parte de arriba, lo movemos el transportador y lo colocamos al revés, ahora hacia abajo. Y usted nada más cuente los grados que le da esa línea que prolongó hacia donde termina la abertura Ujú. y suma 180 más lo que le da esa parte. ¿Sí? Yo lo hice midiendo el contrario y me resultó 112. Igual, así como lo hizo también la otra vez, puede medir el ángulo que está abajo, ¿sí? Vamos a llamarlo así, y se los resta a los 360 A los grados. 360, sí. Y Sí, a ya, mí me dio y lo puede también. obtener, ¿sí? Pueden ser 250, 248, 249, dependiendo, acuérdense que hemos dicho que puede variar por la manera en que utilizamos nuestros instrumentos, pero no debe de variar mucho, ¿verdad? Sí. Es un ángulo que pasa de ser ángulo llano, ¿sí? Tres cuartos de vuelta, puede ser un ángulo, ¿sí?
En algunos casos, por allá de repente salía una palabra que manejaban obtusángulo, pero no, o sea, no va por ahí. El obtusángulo viene siendo un nombre que podemos utilizar, pero para otras Mm, trazos, ¿verdad? Figuras. Exactamente. Bien. Entonces, este es un Gracias. ángulo de 250 grados, pero para que se llame, ¿verdad? Pues si ustedes dicen, pues es que es un ángulo que mide más de 180 grados y yo sé que está dentro de los convexos o de los cóncavos, bueno, pues yo anoto, se llama así y ya, ¿sí? Y el último, que es el ángulo I, viene de 300, es una vuelta completa. Por lo tanto, la línea generó y dio la vuelta y regresó a su punto de partida y la cantidad de grados son 360 grados, ajá, ¿sí? La vuelta completa. sí. Por lo tanto, es un ángulo perígono o de vuelta completa, ¿sí? ¿De Ujú, acuerdo? Ok. sí. Entonces, esa era la tarea, ese es el ejercicio que nosotros íbamos a realizar para traer la información en esta sesión y platicar sobre sus medidas y el nombre. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron mucho problema para hacer esas mediciones o resultó algo fácil, sencillo de hacerse? Sí, pues nada más es prolongar las líneas y acomodar pues el transportador y ya. Sí. ¿Sí? Ujú. Ajá. La medición yo no tuve tanto problema, pero ¿cómo se llama? Ahí sí ya tuve que recordar varias cosas porque algunos no me Yo acuerdo. tampoco, yo Sí, pues tampoco. es que de lo que usted anotó, de lo que usted registró o lo que lleva Ajá, registrado de las sesiones, de ahí puede obtener la información. Usted puede sí. acudir a sus notas en el momento en que lo desee, porque no hay problema en ese sentido. O sea, Ujú. el chiste es que lo tengamos y que lo Pero manejemos. pensé que fue muy buen ejercicio, ¿no? Porque No, a bueno, buscarle. sí, bueno, es que la práctica, ¿verdad? Ujú. Es como, Recordar viejos tiempos, porque pues ya Sí, uno no se acuerda. sí, es como dicen, Sí. ¿cómo nos enseñamos nosotros a leer? Pues leyendo, ¿verdad? bueno. Ujú. Practicando. ¿Cómo nos enseñamos a escribir? Pues igual, escribiendo, practicando. Y así nos pasa. ¿Cómo nos hemos enseñado, o ustedes que son las amas de casa generalmente, cómo se han enseñado a preparar ese alimento? Pues haciéndolo a lo mejor constantemente en las quemadas y que de repente brinca el aceite, no sé, cosas Sí. que suceden, ¿verdad? Entonces, practicando es como nosotros podemos, llevar a cabo o aprender también todo lo que queramos, ¿no? Entonces, si a los También niños, dígame, sí, con que confianza. también como dicen maestro, que si te lo platican o te lo comentan, pues tal vez lo puedas recordar, pero si lo practicas seguro sí lo vas a recordar, Ujú, y ¿verdad? ese va a ser el aprendizaje, ¿verdad? Ujú. Porque si lo escucha, pues lo recuerda Sí, puedes recordar algo. y nada más, ¿ah? Entonces, si lo escucha y aparte lo escribe y luego lo está leyendo, pues lo va aprendiendo. Y luego después si lo practica, pues un Más. aprendizaje más apropiado, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, ahorita les voy a pedir a mis compañeros de las oficinas de ahí del SUAM que me hagan el favor de proyectar, de ponernos en la pantalla para compartir con ustedes la información que pues localicé, busqué, encontré en internet o en los libros. En los libros en el libro que yo tengo, venía muy confuso el asunto porque no lo maneja como tal, de lo cóncavo y lo convexo, sino maneja otros nombres. Pero aquí hay que tomar en cuenta que esta información de cóncavo y convexo no es otra cosa más que una clasificación en la cual quedan incluidos los ángulos dependiendo de sus medidas. O sea, Ujú. no podemos saber cuánto mide exactamente un ángulo convexo. No podemos saber cuánto mide realmente un ángulo cóncavo, sino
que lo ubica al tipo de ángulo que nosotros hagamos. Ujú, ¿Entienden? Bueno, sí. este archivo yo lo mandé, perdón, a la página, perdón, lo mandé al grupo de WhatsApp oficial, ¿sí? En el que Sí. estamos todos. Bien, ahí ustedes lo pueden rescatar y en su Sí. momento bajarlo e imprimirlo para que también lo tengan y Sí. lo tengan como una información, ¿eh? O sea, yo les puedo decir, a ver, trácenme un ángulo convexo. Ah, caray, ¿y cuánto mide? Ah, bueno, es ahí donde está la situación. Ok. ¿Me Ajá. entiende? Sí. O sea, los ángulos que hablábamos la vez pasada, era preferentemente ubicar primero estos que nosotros ya hicimos acá, que medimos, para luego ir diciendo, este pertenece a esta clasificación, pero no tiene una medida exactamente. Así como el recto, por ejemplo. Dice, el ángulo recto es el que mide 90 grados y se acabó. ¿Sí? Eso es todo. Pero, maestro, quiere decir que un ángulo que mide 45 grados, nosotros lo podemos llamar agudo y también Agudo. convexo. Pero podemos decir que en este caso, si fuera de 45 grados, es un ángulo agudo por su medida y Ajá. entra en la clasificación de De los los convexos. convexos. Ah, ok. Ujú. Ok, Ujú. dice, otra manera de nombrar a los ángulos. Dice, aparte de los nombres que nosotros conocemos de manera común, los ángulos por su medida, que son el agudo, el recto, el obtuso, el llano, el perígono completo, etcétera. Hay otra forma de nombrarles y que podría considerarse como ay Dios, como una forma de clasificarlos, Ujú. nada más. Qué interesante, porque por ejemplo el recto, el ángulo recto de 90 grados, que siempre lo marcamos así como que muy, o sea, es como, se Seco. fija uno muy bien y Exacto. es muy preciso de los 90 grados, también Ajá, puede ser ángulo convexo porque mide menos de exactamente. 180. Ah, ok. Se van empatando Ujú. el agudo, el recto y el mayor que el recto para entrar en esa clasificación, ¿sí? Ok. El obtuso. Entonces dice, los ángulos convexos, en este caso la clasificación de convexos y cóncavos. En el caso de los ángulos convexos, que son los que miden menos de 180 grados, entonces, o por lo tanto, los ángulos agudos, rectos y obtusos están dentro de esta clasificación. Y hay otros libros que lo llaman de otra manera, aparte de convexos, los tienen otro nombre, ¿verdad? Pero Ujú. no vamos a entrar en tanta clasificación de ángulos, porque si no después, lo único que vamos a hacer es confundirnos. Si ya desde el principio Teresita, decía Ujú. Teresita, yo tuve que ir a mis apuntes para ver si mide menos de 90, ¿cómo se llama? Entonces, imagínense luego convexos y que estos y que aquellos y que, no. Sería el involucrarnos mucho en nombres que a lo mejor no es necesario traerlos aquí a colación, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, les voy a dar la información bien para que nos ubiquemos en lo que corresponde. Entonces, se entiende, ángulos convexos es una clasificación en la cual podemos ubicar a los ángulos agudos, a los rectos y a los obtusos. Nada más que no lleguen a los 180 grados. ¿Por qué? Pues porque el ángulo de 180 grados es el ángulo llano, Mm, ¿verdad? Ya no le puede llamar de otra manera. ok. O el de media vuelta, no sé, ¿sí? Pero que sea de 180 grados. Ahora, los ángulos, los que entran en la clasificación de los cóncavos, son los que miden más de 180 grados, que viene siendo mayor al ángulo llano. Ujú. Están dentro de esta clasificación de los ángulos convexos, fíjense, ¿sí? Porque también, si recorren todo el camino, pues entran está el agudo, está el recto, está el obtuso y está el llano y todo eso, ¿me entiende?
Y todos esos se llaman ángulos cóncavos, pero es una clasificación que aclarando que queda exceptuado, o sea, ya no entra ahí el ángulo perígono o completo, que son de 360 grados. ¿Sí? Porque ya al trazar el ángulo de 360 grados, pues ya caemos al ángulo perígono. ¿Sí? Es el ángulo completo o de 360 grados, ángulo perígono o de vuelta completa. Completa. ¿Sí? Entonces, Oiga, disculpe, maestro, sí, ¿cómo se dígame. cómo se llamó el ángulo que mide 248? Lo que nosotros marcamos de 248. Ahí, Octavo. si ustedes le quieren poner, le quieren escribir, anótele. Entra en la clasificación de los ángulos cóncavos. De los cóncavos. ¿Sí? Porque es un llano más un agudo. Ajá. Y está dentro de los ángulos, en esa clasificación de los ángulos cóncavos. Y todos Sí. los angulitos que ustedes puedan trazar en todo este espacio de esa parte aguda, del ángulo agudo que aparte se integró al llano, todos son cóncavos. Entran en esta clasificación. Es que en realidad un nombre para este tipo de ángulos no está bien especificado. A lo mejor pudiera llamarse, no sé, entraría en esa parte que se llama, ahora verán, le voy a decir cómo lo tomé aquí. Pues, ¿cómo se le puede llamar? No, son suplementarios y complementarios, pero eso ya hablaríamos de otra cosa. En lo que nos decían a veces el nombre que sacaron por ahí, obtusángulo, más de 180 grados, pero pudiera ser o es mejor que nosotros le anotemos que entre en la clasificación de los ángulos cóncavos. Sí. ¿Sí? Para más entendimiento. Sí, gracias, maestro. ¿Verdad? Ok. Entonces, si se fijan, todos los que tenemos acá, el A, el B, el C, el E, el F, el G, son ángulos entran en la clasificación de los ángulos convexos. ¿Sí? O sea que son menores a 180 grados. ¿Sí? Menores a 180 grados. Y este que se escapa, que es el H, pues sí, entra en la clasificación de los ángulos cóncavos, porque mide más de 180 grados. ¿Sí? Entonces, pudiéramos dejarlo ubicado así, porque midió 250 grados. Entonces, de esa manera pudiéramos en su momento utilizar el nombre o la palabra o esa clasificación de ángulo cóncavo. ¿Vale? Muy bien. La partecita que sigue en esa hojita abajo, hay un dibujo. Si los compañeros me hacen el favor de subir la hoja para ver la casita. Hay un dibujo de una casa. ¿Sí? Vean ustedes. Es un dibujo, una construcción que si ustedes lo ven de manera así, sin ponerle mucha atención o nomás decir, pues es una casa, nada más la veo. Pero si le ponemos más atención, observamos detenidamente, en esa imagen podemos nosotros encontrar ángulos. Podemos encontrar ángulos. Ahora, si ustedes fijan su atención más todavía, hay una parte en donde entra lo que estábamos platicando ahorita de cóncavos y convexos o convexos y cóncavos. ¿Sí? Hay una parte en el diseño de esa casa que si lo vemos de manera
precisa, vamos a encontrar esas dos clasificaciones, esas dos formas de cóncavo y convexo. ¿Sí? O convexo y cóncavo. Entonces, ¿dónde la vemos? ¿Dónde la pueden ustedes ubicar? ¿Dónde pueden ubicar esa parte donde pudiéramos En decir, el techo y en la chimenea. en el techo, Y que en es la el, chimenea. que es el de Chimenea. mayor, que es el de mayor tamaño, en la forma que tiene el techo de 2 aguas, ¿sí? Y en la cubierta que tiene la chimenea, que también es de 2 aguas esa cubierta, y también ahí podemos hablar de que, aquí es donde está el ejemplo de esa clasificación de convexo y cóncavo, ¿sí? Y que gracias a otras líneas podemos nosotros ver diferentes figuras geométricas, ¿sí? Diferentes figuras geométricas planas, Sí, las puertas y la ventana. ventanas, Pero, pero sí. rectángulos, ¿no? O cuadrados, ¿o qué? No, o sea, no interesa Ángulos rectos. ahorita la clasificación de las figuras, Ah, ok. no nada más Figuras en general. figuras Figuras en planas, general, figuras sí, geométricas en planas. general, ¿no? Ajá, con Por ejemplo, lados y ya. sí, con los lados que tenga. Hay polígono que tiene varios lados, hay polígono porque también ya de 3 lados ya es un polígono. Tenemos triángulos, tenemos cuadrados, tenemos rectángulos, unos más largos que otros, ¿sí? Tenemos una figura geométrica plana irregular también, ¿sí? Que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. No sé si ya se fijaron. Esa figura geométrica plana. O sea, conforme nosotros, como decíamos en las primeras sesiones, quizá la cuestión de geometría, de lo que es cuestión geométrica, es una aspecto abstracto mientras no delimitemos nosotros los espacios o el plano en donde queramos ubicar una figura geométrica, ¿sí? Entonces, aquí ya está delimitado en este dibujo, está delimitado en un plano, una construcción, vamos a llamarle así, que de una casa, el frente de una casa, y que en todo ese plano hay diversas figuras geométricas ya delimitadas, ya bien estructuradas. Por ejemplo, lo que es todo el frente de la casa, si ustedes cuentan los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos resulta un polígono de 9 lados, pero es un polígono irregular en ese caso porque no tiene todos sus lados semejantes, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que nos ayuda, por ejemplo, el hecho del manejo de los ángulos es que si colocamos una línea vertical, una línea horizontal y vamos haciendo trazos y los vamos cerrando esos espacios planos, vamos a tener, con ayuda de los ángulos, figuras en ese plano y que nosotros las llamamos, pues, son figuras geométricas y que pueden ir desde 3 lados, 4, 5, 6, no sé, los lados que nosotros queramos eh, hacer y generar conforme vayamos cerrando, y que con ayuda de los ángulos también hay cosas, propiedades, hay clasificaciones, hay mucha información o mucha cuestión de la experiencia geométrica, pero que en su momento no tiene que ser no tiene que ser en gran cantidad, sino que vayamos con calma viendo aspectos de algunas figuras geométricas en las cuales podamos nosotros practicar lo que es las dimensiones que pudieran tener esas figuras geométricas. Por ejemplo, ya vimos una dimensión que es lo largo, Ujú. que solamente esa dimensión, una sola dimensión la tienen lo que son las líneas. Sí.
los segmentos que se van colocando, lo largo, es la dimensión, ¿sí? La extensión, lo largo, la longitud, vamos a decir. Y en el caso que nosotros vamos generando con la ayuda de los ángulos y trazando y cerrando planos, cerrando figuras en un plano, vamos a encontrar que ya en ese caso se presentan otra manera de poder calcular ciertos aspectos, ciertas características de esas figuras geométricas, ¿sí? Decíamos, hay una dimensión, hay segunda dimensión, hay tercera dimensión, y las dimensiones que se pudieran tener ya actualmente con tanta investigación científica y tecnológica que se está dando, ¿no? Entonces, en este caso, como nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando geometría elemental, geometría básica, lo único que vamos a trabajar es hasta las figuras geométricas planas. No sé si más adelante se dé la creación de otro curso o taller que vaya a hacer matemáticas 2 y que vaya a tener más conocimiento de geometría, ¿sí? Para, no sé, obtener su constancia a lo mejor de una manera general en esta área de las matemáticas. No sé cómo lo pudieran, cómo se pudiera después vislumbrar. Pero en este caso, como les digo, nuestro curso taller de geometría elemental, geometría básica, pues vamos a llegar únicamente a lo que son las figuras geométricas planas, y con las cuales vamos a utilizar nuestro transportador, nuestro compás, nuestras escuadras, nuestra regla, ¿sí? Entonces, es importantísimo que hayamos dejado bien o lo mejor entendido lo que es los ángulos, porque esos ángulos también nos van a ayudar a generar ciertas propiedades o aparecen en las propiedades y clasificaciones de las figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, por eso primeramente pues tendríamos que hablar de los ángulos. Bien. Ahora, en este caso, cuando ya entramos a la cuestión de creación de figuras geométricas planas, pues puede ser que iniciaríamos con el triángulo, por decirlo así. Puede ser que lo iniciemos con el cuadrado o los cuadriláteros, porque con ayuda de los cuadrados o cuadriláteros podemos también generar más información sobre los triángulos. O sea, es como una especie de trabajo complementario entre ambas figuras geométricas, porque al ir haciendo los polígonos de diferentes lados, de la cantidad de lados que nosotros vayamos trazándolos, va a llegar el momento en que esos lados van a ser como partes, puntos en el plano, en la parte que nosotros estemos delimitando, y que posteriormente, al tener esa infinidad de lados, nos va a crear o nos va a ayudar a generar lo que es la circunferencia. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, pues hay de 5 lados. Bueno, empezaríamos 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6. Ya los polígonos que van siendo de la misma medida en su lado son polígonos regulares, y que cada uno de los polígonos tiene su nombre, ¿verdad? Y tiene su manera de también su forma práctica para trazarse, ¿sí? Entonces, hay veces que hasta con los ángulos, por ejemplo, si yo tengo mi escuadra que tiene un ángulo recto, ¿sí? Que es, si se fijan, nuestra escuadra tiene figura triangular. Sí. ¿Sí? Entonces, tiene un ángulo recto. Entonces, esta escuadra, si yo digo, a ver, si le trazo una bisectriz, como nos decía en la sesión pasada, entonces yo puedo observar o puedo tener en esta escuadra
dos triángulos agudos, perdón, dos ángulos agudos de Ujú. 45 grados cada uno. ¿Sí? Entonces, aquí hasta lo que son los instrumentos de medición para nuestros trazos geométricos, sus características también son pues, especiales, particulares, y por algo se construyeron se hicieron de esta manera, ¿no? Entonces, es muy interesante el hecho de empezar a ver esas cositas tan simples que pudiéramos decir, pero que vienen a dar la clasificación de las figuras geométricas planas, sus propiedades, ¿sí? ¿Por qué cerramos y de repente ya en el triángulo aparecen que tiene 3 ángulos? Y luego, a ver, y esos ángulos que forman mi triángulo, ¿cuánto miden? ¿Y cuánto miden los 3 ángulos entonces? Entonces, se va generando todo ese proceso de recabar información y que a veces no hay necesidad, tanta necesidad, por decirlo así, de ir a los libros, de ir a la internet, sino que por el mismo conocimiento que nosotros ya tenemos, encontramos esas propiedades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tuviera dos escuadras iguales, semejantes, como en este caso, y si colocara el lado largo, colocara la otra escuadra, si ustedes se dan cuenta, ya me va a generar una figura geométrica de 4 lados. ¿Sí? Entonces, por esto que les digo, incluso puedo decir, si yo coloco entonces otra escuadra con la misma figura triangular que tiene mi instrumento geométrico, y al colocarlo me aparece un cuadrado o un cuadrilátero, entonces quiere decir que un cuadrilátero se forma por dos triángulos, Sí. o al dividir diagonalmente o al colocar o al trazar una línea diagonalmente en el interior de un cuadrilátero, yo puedo observar que hay dos triángulos. Entonces, fíjense cómo cositas sí, conocimientos tan sencillos podemos obtener, con esos conocimientos podemos obtener más información que viene a caer o que viene a recaer en otra figura plana o en otra figura geométrica plana, que es el cuadrilátero. ¿Verdad? Ustedes saben que los cuadriláteros son todas las figuras que tienen 4 lados, ¿verdad? Entonces, vean cómo cuando empezamos tan solo con los comentarios y el echar a volar mi imaginación, vean cómo, por ejemplo, al colocar la escuadra, imagínense al colocar las dos escuadras, ya de 3 ángulos ya pasó a 4 ángulos, ¿verdad? Porque si ustedes observan una figura de 4 lados o cuadrilátero, aquí tan solo al momento de la figurita que tenemos en nuestro archivo, en nuestra hoja, ¿sí? Tiene 4 ángulos, ese rectángulo que se ve en las ventanas y ese cuadrado que se ve en la parte superior, tiene 4 ángulos, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos como antecedente, algo tan práctico que estuvimos trabajando ahorita de los ángulos, nos va a ayudar a ir entendiendo algunas cosas que están relacionadas con las figuras geométricas planas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar en el día de hoy, no sin antes preguntarles, ya de ángulos no hay problema, ya creen que hasta ahí por el momento ya en cuanto a los ángulos ya no tenemos tanta dificultad para poder decir algo con relación a los ángulos, sus medidas, cómo trazarlos, clasificaciones, sus nombres, etcétera. No tienen ningún problema en el caso ya.
No, maestro, pues yo Todo. voy a seguir practicando porque sí lo necesito mucho. Yo no me acordaba de nada de esto porque únicamente los vi en primaria, pero muy, muy levemente. Entonces, pues, voy a seguir practicando con Vamos a estas hacer, hojas que... y la vamos a seguir utilizando porque en las figuras geométricas, como les digo, van a seguir apareciendo. ¿Sale? Ok. Maestro, Sí, disculpe, dígame. yo Anita. investigando, sí, Ujú. soy Ana María Ulloa, Sí. investigando me encontré unos monitos así de Pac-Man donde explica los ángulos. Sí. Y tengo un ángulo marcado como nulo, 0 grados, y es 0 una grados. línea recta. Una línea recta. Es que no se ¿Es correcto? mueve. Sí. Es la línea Ok. horizontal nada más señalando Ajá, hacia un lado. ajá, sí, Pero es exactamente, una sí. línea que no genera ningún arco, por lo Ajá, tanto es un ángulo, es una línea que marca un ángulo nulo de o 0 ángulo grados. Ajá, 0 grados, porque no se mueve, ajá, 0 grados, sí, ajá, sí, no así se es, sí. transporta. Sí, ¿Por? y está muy bien explicado porque son los monitos de Pac-Man, incluso Sí, 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 sí. los escribía en mi libreta y todos mal hechos, pero está muy bien, me gustó mucho así como No, no. para los niños de primaria. Sí, no, y aparte de eso, está usted utilizando tiempo en su investigación en recabar información que en su momento nos puede ayudar para entender mejor o comprender mejor lo que estamos trabajando. Actualmente en el Internet usted encuentra mucha información, mucho apoyo en matemáticas que Sí, la lleva a ustedes de manera, ¿cómo se puede decir? Lúdica, sí, 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 jugando sí, a través de juegos, sí. a aprender o a fortalecer o a reforzar eso que usted está viendo en su Sí. momento, como es el caso de nosotros. Por ejemplo, ahí va a aparecer una palabra en en el material que después vamos a utilizar que está relacionado con geoálgebra, no me acuerdo. Es una palabra compuesta y que cuando usted entra y lo busca en internet, no hombre, es una maravilla la cuestión de todo lo que usted puede realizar en Ujú. en ese material virtual. Maestro, yo recuerdo, bueno, yo soy maestra de primaria también. Ujú, ujú. Yo recuerdo, soy jubilada ya. Recuerdo que antes teníamos un programa donde usted se metía en la computadora y no, hombre, era una maravilla, salían muy bien explicados de matemáticas, de todo, todas las materias. Y Ujú. de repente todo eso fueron, dizque a darle mantenimiento a las máquinas y lo único que hicieron fue quitárnoslo. La verdad, Y nos dejaron sin nada. creo que se llamaba algo de media, ¿no? Multimedia. ¿Multimedia? No, era Ay, ya no como recuerdo, una pero biblioteca, sí, como era como una biblioteca y como se una metía uno biblioteca. al, Ujú. ajá, y Y no estaba súper explicadísimo, igual así como este dibujito que usted nos puso de la casita, sí, sí, lo iba dimensionando, iba ajá, señalando las líneas y sí, todo, los cuadriláteros, triángulos, sí, todo, sí. todo, todo. Estaba muy bien ese programa, pero no lo Enciclo, quitaron, se eran llamaba enciclomedia. enciclomedia. Enciclomedia, sí, Sí, así es, maestra, sí. así Y es, ahí sí, también en enciclomedia. ocasiones llevábamos a nuestros niños se Sí. trabajaba con ese material. Y De pues hecho, nosotros teníamos una computadora en cada grupo, en cada aula. Y sí, yo me metía mucho a enciclomedia. enciclomedia, sí, a Y enciclomedia. Me hablaban de met- matemáticas, de sí, español, sí, de de historia, de todas todas las asignaturas. todas Sí, las materias, sí. sí, sí, También sí. me gustó muchísimo porque también sobre las mezclas bueno, que es química, ¿verdad? Pero a Ujú, los niños ujú. era ciencias naturales, Sí, muy bien sí, explicado. sí. Pero todo eso desapareció, maestro, nos dieron en la torre. Sí, y ahora es todo lo que aparece en su momento en el mismo internet. Cuando Ajá, usted entra y exacto. busca, Sí, sí. ni se espante, ni se asuste, ni se enoje, ni nada, porque toda esa información que a nosotros se nos había dado en la enciclomedia, toda esa Ujú. información está capturada en internet. Ah, ¿Sí? caray. Toda esa información, todos esos videos que usted encuentra y todo eso, pues no son otra cosa más que
De enciclomedia, sí, le la entraron, educación. la metieron a internet y pues de ahí se fue rescatando, la va usted rescatando ya de manera personal según Ujú. vaya necesitando, ¿verdad? Entonces, Sí, así es. y precisamente es lo que les comentaba. Toda esa información que nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, aquí yo les marqué una página, un link, que fue donde encontré información también. Anduve buscando en mis libros, anduve buscando en internet y todo eso. Y lo que procuré era traerles la información lo más sencilla posible y con un dibujo poder demostrarles y mostrarles para que me entendieran mejor y se entendiera mejor Sí, lo de sí. la cuestión de la clasificación de cóncavos y convexos, ¿sí? Pero la base de los ángulos en cuanto al manejo no es otra cosa más que las medidas, ¿sí? Sí. Entonces, que no se vaya más allá de la información que necesitamos, porque entonces Ujú. nos vamos a saturar y Nos después vamos a confundir, nos más vamos que a nada. saturar y luego ya después no vamos a saber, ¿de dónde quedó el ángulo agudo? Pues sabe, no, no. Se trata de seguir manteniendo ese conocimiento que nosotros ya traemos de tiempo, como decía Anita, ¿verdad? Ujú. Sí. Tenemos desde tiempo. Nada más es cuestión de que nos volvamos a refrescar esa información. Como dice la chaviza, o como decíamos anteriormente, que nos vaya cayendo el 20, de 20. que todo esto que vamos nosotros viendo, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. La cuestión es Ujú. volver a retome, ¿cómo se llama? Retoñe, Reactivarse. se reactive, se vuelva a usar. ¿Sí? Bien, Oiga, entonces sí, dígame. ¿Esto se lo mandamos? ¿Esto de tarea o no? ¿O ya No, nomás con lo que yo comentamos? ya, con eso ya tomé yo, nota de Ah, los que de lo que están y que comentamos, ¿verdad? participamos. Sí, 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 por eso. Ay, es que yo lo mandé, maestro. No estuve en la Ah, clase no le pasada hace, y no lo le mandé. hace, no le hace, no le hace. Yo todavía no les he dado mi correo electrónico. Quiero investigar, No tengo a no, dónde. Y yo quiero dije, bueno, lo mando al investigar, grupo. quiero investigar, creo que a lo mejor voy a ir la próxima semana a Guadalajara el lunes y voy a ir al SWAM para preguntar si me van a abrir un correo electrónico oficial para que también de ahí poderle yo mandar información y que ustedes me mandan a ese correo. Pero por sí o por no, yo les voy a dar mi correo. Si tienen ahí con qué anotar, si Sí. gustan de una vez, se los doy. Mire, mi nombre es Benito Rodríguez González. El correo es las primeras letras de Rodríguez, R-O, las primeras dos letras de ¿En González, minúscula? sí, R-O-G-O, y las tres primeras letras de Benito, B-E-N, Rogoben, Ujú. R-O-G-O-B-E-N, Rogoben. ¿Rogovene o sin No, la E? sin la E, nada más la N, Ok, Rogoben. ok. La Ujú. primera, Bien. la B-E, sí, B-E-N. B-E-N, Rogoben. 21@hotmail.com. Ese es mi correo personal. Ujú. Rogoben21@hotmail.com. Ahí me pueden enviar lo que gusten. Ya, por ejemplo, en el caso de ahorita, si mandó la tarea, mándenla, no hay problema. Usted no se preocupe, yo entro el correo, lo rescato y Pero no es necesario. no es Ah, muy ok. necesario. Sí, no es muy Perfecto, muy necesario. bien. Muy Ya bien, después, gracias. conforme yo lo que les diga que me envíen, entonces ya abro su carpeta, su expediente personal y ahí los voy guardando. ¿Sale? Ok. Ujú. Su carpeta de Bien, evidencias. Ok. bien. Lo que sí me están demostrando ahorita es que sí están trabajando, están utilizando su tiempo, están investigando y eso es muy bueno para que se fortalezca aún más lo que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, miren, vamos a entrar en este caso a lo que viene siendo las figuras geométricas planas. Las figuras geométricas planas, como ya lo estuvimos comentando hace un momento, son todas aquellas figuras que nosotros delimitemos por el número de lados que quedamos en un plano, en una hoja de mi libreta, lo que platicamos la otra vez, la figura
que se forma con la cubierta de mi escritorio. Pues no hay mucho en eso. Delimitando un espacio, pues. Sí, delimitar un espacio en un plano o en el plano donde nos encontremos. ¿Sí? Ujú. Esa es lo que pudiéramos decir de una figura geométrica plana. Entonces, ¿cómo trazarlos? Bueno, ya dependiendo de lo que nosotros queramos trazar, pues sería buscar los procedimientos para poder trazar esa figura geométrica plana, ¿sí? Que también la podemos llamar polígono, porque van a ser de 3 lados Varios en lados. adelante, van a ser polígonos. Y si son polígonos con unas medidas específicas, pues van a ser polígonos regulares. Regulares porque en su momento podemos nosotros utilizar un procedimiento también estándar para localizar perímetro, localizar área, el área en este caso, lo de la superficie. Entonces, es importante pues que así de manera sencilla, bien entendamos lo que es una figura geométrica plana. Entonces, si nosotros la trazamos, ya la hacemos concreta y decimos, si esta figura geométrica plana tiene 3 lados, tiene 4, tiene 5, tiene 6, no sé, dependiendo. Pero a ver, para que resulte una figura, un polígono regular o una figura geométrica plana regular, pues tendremos que utilizar procedimiento con instrumentos apropiados para poderlos llevar a cabo o poderlos trazar, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a entrar a la parte que corresponde a figuras geométricas planas e iniciaremos con los triángulos, ¿sí? Los triángulos. ¿Y quién no sabe lo que es un triángulo? Todos sabemos lo que es un triángulo, ¿sí? Es una figura geométrica plana que tiene 3 lados. Ujú. Y que por ende, al cerrar esa figura geométrica plana de 3 lados, nos va a dar como resultado también 3 ángulos. Es triángulo, ¿sí? Que es una figura geométrica plana cerrada, con 3 líneas, ¿sí? Tres vértices, ¿verdad? Tiene 3 vértices. Ujú. Y tiene, en algunos libros dicen, los vértices unen o esas 2 líneas tienen un vértice que son líneas, ¿cómo dicen? Que son líneas que completan un ángulo. Lo dicen, completan un ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, Pues puede si, tener ángulos internos y externos, ¿no? sí, o sea, volvemos a lo que hablábamos la vez también en sesiones anteriores. Si yo prolongo los lados de esa figura, puedo tener ángulos externos. Voy a tener ángulos externos, los cuales también puedo medir, ¿sí? Pero el asunto no es tanto el hecho de tener y de trazar y de prolongar, no, sino de trabajar con lo que es la figura geométrica. ¿Cuáles son los triángulos que pudieran trazarse? ¿Cuáles son sus nombres dependiendo de sus medidas? O sea, esos puntitos que implica lo básico de un triángulo, Ujú. ¿sí? Lo básico. Por ejemplo, en algunos dicen, el triángulo también se llama trígono o se llama trigonoide. Es un polígono de 3 lados. Obviamente es una figura plana, una figura geométrica plana. ¿Tiene propiedades? Sí. ¿Hay clasificación de triángulos? También hay esa clasificación por sus medidas y por sus ángulos, ¿sí? Porque les mostraba mi escuadra, por ejemplo. Les decía, esta escuadra tiene un ángulo recto y ustedes también tienen una escuadra que tiene un ángulo recto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puedo decir que si tiene un ángulo recto, pues este es un triángulo rectángulo, ¿sí?
¿Sí le entienden allí? Sí, Como esta escuadra tiene un triángulo, perdón, un ángulo Un recto, ángulo recto. yo puedo decir, esta es mi escuadra rectangular. Ujú. ¿Por qué? Porque su ángulo recto, aunque si tiene su figura es un triángulo, por lo tanto es mi escuadra rectangular y por lo tanto es un triángulo rectángulo. Sí, mide 90. Porque esa característica tiene este ángulo recto, ¿verdad? Y se llama ángulo así, recto. Entonces, así de sencillo, fíjense. Entonces, fíjense cómo tenemos entonces un triángulo que tiene un ángulo recto cuyo nombre es triángulo rectángulo. Ujú. O sea, de esa manera, nosotros vamos a ir buscando la información de esos triángulos. Lo que vamos a ir investigando, les pido de favor que busquen, investiguen en lo que ustedes tengan a la mano, si tienen un libro, si pueden entrar a internet. Busquen la clasificación de los triángulos por las medidas de sus lados. Nada más, ¿eh? Por las medidas de sus lados. Nada más. Y ya me la pueden enviar a mi correo y el día, en la sesión próxima, lo vamos a platicar, ¿sí? Maestro, disculpe, ¿cómo dijo? ¿Buscar triángulos qué? No, ¿O cómo? Clasificación. investigar la clasificación de los triángulos por las medidas de sus lados. Ah, ok. Por las Gracias. medidas de sus lados. Ajá. Y me pueden enviar su investigación. No la copien tal como viene ahí, sino escríbanla ustedes en una hojita de Word y envíenmela, por favor. Ah, yo no sé hacer eso, maestro. Ah, no, hágalo en su libreta, tómele una foto y Ah, me ok. la envía a mi correo o me la manda al grupo de El WhatsApp. WhatsApp. Por Ah, eso no se ok. preocupe. No, Ok. no. Todo se puede hacer, no hay problema. ¿Sale? Muy bien. Ok, gracias. Déjenme ver quién me faltó desde Bien. Teresita, sí está, ¿verdad? Presente. Sí, maestro, Teresita. llegué un poquito tarde. No se preocupe. Alba Ana Luz, María Ulloa. Presente. Alba Luz Presente. se encuentra, perdón. Judith Presente. Padilla, Judith Padilla Muñoz, ¿no? Baluz Robles, Presente, maestro. gracias. María Felicita Sandoval. Presente. Ok. Ana María Ulloa, bueno. Sí, maestro, Sí, presente. adelante. Y Sabina Eloísa Velasco. ¿No se encuentra Sabina? Bueno, ok. Entonces, muchísimas gracias. Se nos terminó nuestro tiempo. Agradezco su presencia y gracias a los compañeros por su apoyo. Que Nos estén vemos bien. Muchas nos gracias, vemos la maestro. próxima sesión. Nos Que estén vemos, maestro. bien. Feliz fin de Igual. semana. Cuídense Gracias, mucho y maestro. Igualmente, Gracias. gracias, Hasta luego. maestro. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.